Desde hoy, Contacto Directo presentará 8 debates entre los candidatos a presidente de la República. De acuerdo al Código de la Democracia, el trato para cada campaña debe ser igualitario y de acuerdo a nuestra política de pluralismo, así lo haremos. Hemos escogido 8 debates oportunamente antes de Año Nuevo, considerando que en el último mes de campaña los diferentes candidatos tienen una agenda muy apretada en diferentes lugares del país. El candidato que no se presente cede el espacio a su adversario, quien tendrá así el tiempo completo para la entrevista. El debate consistirá en 2 rondas de 5 preguntas para cada uno sobre su plan de gobierno y las ofertas de campaña. Ellos tendrán 60 segundos, 1 minuto para responder cada pregunta. 10 segundos antes de que se cumpla el minuto se escuchará un sonido alertando que el tiempo está por finalizar. Si el candidato excede el límite, el audio será cortado. El tiempo asignado será suficiente para que expongan de manera precisa sus planes de gobierno ante un pueblo atormentado por la pandemia, la corrupción galopante y la crisis económica. Guillermo Celi, candidato presidencial por Suma, y Juan Fernando Velasco, candidato presidencial por el Movimiento Construye. Buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Vamos a comenzar en este primer bloque e iniciaremos con Guillermo Celi. Entonces, ¿cuál será el modelo económico que implementaría Guillermo? ¿Cuál será el rol del Estado? ¿Se va a privilegiar la inversión pública y las regulaciones de Estado de acuerdo a los principios de la izquierda? ¿O se apuntará a que el grueso de la inversión sea del sector privado y que desde el Estado provengan solo ciertas regulaciones? Buenos días, Lenin. Muchas gracias por su invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos. Mi abrazo cariñoso. Sin lugar a dudas, la situación económica del país es difícil. Lo hemos dicho con claridad, hay que decir la verdad. Pero por eso hay que reactivar la economía cuanto antes. ¿Qué me dicen a nivel nacional los ecuatorianos? Celi, no hay plata que alcance para la familia ecuatoriana. Todo está caro. Por eso, en mi gobierno, la decisión es firme. Bajar el IVA del 12 al 8%, del 12 al 8%. Eso va a permitir que bajen los precios de los productos, que la familia ecuatoriana pueda consumir, que se pueda vender, el señor de la tienda, la señora del comercio, reactivar la economía, y eso va a generar empleo sin lugar a dudas. Esa será una acción contundente, como también bajar el IVA para el turismo de 12 al 5%. El turismo está prácticamente quebrado y es ahí donde queremos reactivar el turismo interno, que genera empleo en el hotel, el restaurante, para la gente que hace la transportación, para la gente que hace comercio, para el artesano que entrega sus diferentes recuerdos y souvenirs a los diferentes turistas. Esa será Terminó su tiempo, Guillermo. Es el turno de Juan Fernando para revertir la recesión en que está sumido el país desde hace algunos años. ¿Qué modelo aplicaría usted? Lenin, ¿qué tal? Buenos días, un saludo cordial, Guillermo, televidentes. Nosotros entendemos que la situación de la pandemia requiere de medidas concretas e innovadoras. Guillermo habla de bajar el IVA para un sector turístico, pero si no hay turismo, si no hay feriados, si la gente no está yendo a las playas, acabamos de estar en la provincia de Guillermo, en Manabí, en Santa Marianita, y vemos la desesperación de la gente porque estaban esperando en este feriado de Año Nuevo que llegue esa inyección económica. Así que hay que tomar medidas entendiendo la situación en la que estamos. No podemos seguir planteando medidas que parecería que están destinadas para una normalidad. Por eso nosotros ayer mismo en el debate planteábamos, por ejemplo, extender los horarios de atención. Si hay una restricción con respecto a la capacidad de gente que puede un restaurante, a un bar, pues entonces que no tenga horario de cierre. Si logramos, por ejemplo, reducir media hora, lunes, martes, miércoles y jueves, los viernes, salir a mediodía, va a reactivar el turismo para que la gente salga los fines de semana y se extiende en varios momentos. Y bueno, Guillermo, si fuera cuestión de bajar el IVA, pues cualquier gobierno lo haría, ¿no? Estamos en crisis, hay que reactivar la economía. En todo el mundo veríamos que bajan el IVA y que las cosas empiezan a marchar mejor, como que le hace falta algo a su propuesta. ¿Qué es? Por supuesto, pero simplemente para complementar lo que decía Juan Fernando, justamente que él fue parte de este gobierno que siempre viene dando patadas de ahogado, lamentablemente, dice una cosa y luego otra. Eso pasó justamente en el tema del turismo para las playas y para los sectores turísticos del país, cuando no hay una política firme, una política de Estado
clara, eficiente, pasan este tipo de cosas como en el sector turístico. Pero aquí fundamentalmente nosotros también vamos a apoyar al sector agrícola. Hay que bajar al 4% la tasa de interés en el Banco de Fomento, Banco del Tormento, que yo le llamaré la banca de desarrollo productivo. Y los funcionarios tienen que ir a los sectores rurales, no al revés, no que el agricultor tenga que ir al Banco del Tormento donde le piden hasta la partida de nacimiento de la tatarabuela. Y otra cosa que es fundamental, mi gobierno va a ayudar a los pequeños productores para comprarles sus productos. Hoy día cae en manos de los intermediarios que golpea terriblemente sus bolsillos y no les entregan los valores reales de sus productos. Esa va a ser una de las acciones fundamentales. Y al haber sido parte de este gobierno, Juan Fernando, ¿usted se siente quizás corresponsable de la situación actual que vive el país? Yo creo que la situación actual es fruto de un manejo desde lo político de muchísimos años. Sin duda alguna la pandemia hace su rol, pero coincido con Guillermo en que hay que dar las informaciones claras y tomar las decisiones correctas, darle a la gente seguridad con respecto a qué esperar con respecto a este feriado. Y coincido en el tema de los créditos. Creo que todos los candidatos hablamos de que tenemos que tener una banca pública de fomento que funcione, que tenga créditos a un interés accesible, pero en el caso nuevamente de Manabí, ya que está aquí Guillermo, ¿de qué sirven esos créditos si Manabí no tiene agua? ¿De qué sirve si el agua que tiene Manabí, que tiene tanto recurso hídrico, no puede controlar? Hay que devolverle, por ejemplo, la autonomía a Manabí para que maneje su agua, para que pueda ese crédito verse reflejado en la posibilidad de generar esa agricultura que tanto bien le hace y tanto necesita nuestro país. Y no nos dijo si se sentía corresponsable de la situación actual al haber formado parte de este gobierno. Ojalá lo pueda señalar más adelante. Vamos al siguiente tema. El presupuesto de salud 2020 fue de 3.888 millones de dólares. Y al ser 2021 un año electoral se mantendrá igual, aunque podría disminuir por la caída del PIB. Ese presupuesto fue elaborado en 2019 y no se preveía una pandemia ni se tenía claro el calamitoso estado del sistema sanitario. El nuevo gobierno va a tener 90 días para presentar su propia proforma. Usted, Guillermo, ¿tiene claro cómo redistribuiría los recursos en salud considerando menos dinero debido a la crisis? Mire, Lenin, sin lugar a dudas, y para concluir la pregunta anterior, yo voy a fortalecer el sistema hidráulico para la provincia de Manabí, que hoy día solamente tiene 2 presas, La Esperanza y Posaonda. Necesitamos 3 más, Sancán, Cuaque, y justamente la que permita concluir completamente ese sistema para riego y para agua para la potabilización de mi provincia de Manabí. El centralismo del gobierno pasado y del actual ha generado justamente estas deficiencias en la provincia, pero con la contundencia y decisión de Celi lo vamos a lograr. En materia de salud será fundamental fortalecer el sistema primario de salud con prevención, atención y seguimiento, y sobre todo la vacuna para todos, la vacuna contra el coronavirus para todos, en varias fases. En una primera fase para los salubristas, es decir, para los médicos, enfermeras, todo el personal de salud, nutricionistas, también a las personas de la tercera edad, a las personas que tienen enfermedades crónicas y a las personas con discapacidad. Conjuntamente con las personas que prestan servicio a los ecuatorianos, sea privado o sea público. En 2020 se destinaron 1.700 millones de dólares para personal de salud, 1.056 millones para bienes y servicios y 126 millones de dólares para infraestructura. Con esa distribución, las cosas no funcionaron ante la catástrofe de la pandemia. El próximo presidente tendrá carencias en este ámbito. ¿Cómo actuaría usted, Juan Fernando? Pues primero, Lenin, la pandemia nos deja lecciones fundamentales. Nuestro país sin ningún sistema de salud pública estaba preparado para esta terrible pandemia, ni los países más ricos han podido subsanar la deficiencia de camas y de unidades de cuidado intensivo. Evidentemente que esta pandemia también dejó al descubierto las enormes desigualdades de nuestro país, y lo que hay que hacer efectivamente es redistribuir ese dinero, entender claramente cuáles son las prioridades de los ecuatorianos. Ahí entendemos que la atención primaria de salud es fundamental. La atención primaria es la que evita que haya tantos enfermos. No podemos pensar en hospitales, en muchos hospitales llenos. Tenemos que tratar de que la gente no llegue a los hospitales, y ahí es nuevamente donde viene el desafío. Si hablamos, por ejemplo, de bajar drásticamente el IVA, ¿de dónde van a salir esos recursos para invertir en salud, para invertir en educación? Hay que focalizar.
Aquí es donde nos encontramos con una disyuntiva, ¿no? Por un lado, hay quienes señalan que el problema es de redistribución, otros señalan, como Juan Fernando, que el problema es de recursos, que no hay plata. Entonces, ¿cómo le respondemos a la población que requiere una salud eficiente, con acceso universal, que entregue medicinas, que responda de manera oportuna ante las necesidades de la gente, Guillermo, si no hay plata y la plata que hay es poca? Sabiendo manejar el sistema de salud con los mejores, con los médicos y científicos, no con los políticos ni politiqueros que tanto mal han hecho al país. Ahí están los graves escándalos de corrupción. Por eso vamos a generar algo que es fundamental en lo que es fortalecer son centros y subcentros de salud, con esa medicina que debe ir por parte del médico de familia, por el médico especialista, que permita, por ejemplo, hoy día en el Ecuador, 20.000 ecuatorianos hacen diálisis. Eso significa 28 millones de dólares mensuales. Eso se puede prevenir porque lo que nosotros como gobierno queremos es salvar vidas, que no más ecuatorianos tengan este tipo de enfermedades como la diabetes, que lamentablemente lleva a lo que es insuficiencias renales. Tengan la plena seguridad. Médicos rurales que tendrán el apoyo contundente para que sean pagados sus sueldos oportunamente y que existan las medicinas para ustedes. Aquí hay que tomar y decir la verdad con un gobierno ágil, eficiente, que es lo que nosotros le planteamos al Ecuador. ¿Con agilidad y eficiencia usted considera que alcanza, Juan Fernando, para darle respuesta a la crisis sanitaria que existe en el país? No solamente, Lenin, hay que evitar que se roben la plata. Hay este dicho de que si no se roban la plata alcanza para todo, y es verdad. Tenemos que lograr que, además de lo que ha dicho Guillermo, lograr parar esa terrible corrupción que hay, que en la pandemia tanta indignación causó en la ciudadanía cuando nuestros compatriotas estaban en una situación complejísima, falleciendo, pues había gente inescrupulosa robándose. Planteamos cosas sencillas y posibles, por ejemplo, que las recetas sean entregadas con un código QR y que toda la administración de las medicinas esté en las farmacias privadas, que el usuario pueda ir a cualquier farmacia privada y tener su medicamento sencillamente, fácil, sin que el Estado se haga cargo de ese trámite, sin que se le caduquen las medicinas, seguramente con un beneficio en términos de costo y sobre todo para que el usuario pueda... La crisis económica, las leyes, un sistema judicial que no contribuye, centros de rehabilitación que son verdaderas universidades del delito, así como la acción insuficiente de la Policía Nacional, son quizás algunas de las razones del incremento de la inseguridad ciudadana. Guillermo Celi, ¿cómo se revierte esta situación? ¿Con colaboración de Fuerzas Armadas, con autorizaciones para portar armas? ¿Cuál es su propuesta concreta? Nuestra propuesta en materia de seguridad ciudadana tiene dos ejes fundamentales, un eje preventivo y un eje combativo. En el eje preventivo será fundamental darle la oportunidad, sobre todo a los jóvenes. Por eso vamos a eliminar esa prueba, ese examen ser bachiller, que es la prueba matasueños de los jóvenes, para que los jóvenes puedan ir a la universidad con un preuniversitario, donde igualen sus conocimientos, pero con orientación. Vayan a la universidad tomando carreras técnicas que tanto requiere el país, de 2 y 3 años adquieran conocimientos y puedan conseguir un empleo. Por ejemplo, en Manabí se necesitan cerca de 100 técnicos en reparación de motores para la flota pesquera de la provincia de Manabí. Ahí tenemos cómo orientar a la juventud. Esa es la parte preventiva. Y en la parte combativa, mano dura contra la delincuencia, a desarmar a los delincuentes, a apoyar a la Policía Nacional con equipamiento, con fortalecimiento de los sistemas de investigación y sobre todo con escuelas de formación en las 3 regiones del país, en Costa, Sierra y Amazonía. Usted, Juan Fernando, ¿qué propuestas tiene? Hay un par en debate. ¿Deberían las Fuerzas Armadas apoyar el trabajo policial? ¿Deben tener ciertos ciudadanos la posibilidad de portar armas? ¿Qué opina? ¿Cuáles son sus postulados al respecto? Ni una ni otra, Lenin. Las Fuerzas Armadas no conocen cómo tratar con los ciudadanos, no están entrenadas para eso. Es función de la policía hacerlo. Para ello debemos equiparla, para ello debemos darles las herramientas legales también para que siempre en el respeto de los derechos humanos puedan hacer uso de la fuerza de manera progresiva. De la misma manera, el porte de armas generalizado sería solamente armar a la ciudadanía con una segura
consecuencia negativa para nuestra sociedad. Lo que hay que hacer es tener más UPCs, esas pequeñas UPCs que permiten tener una respuesta mucho más rápida de la policía frente a las llamadas, frente al delito. Y después los jueces, Lenin, ¿de qué nos sirve tener una policía que capture a los delincuentes si los jueces están dejando en libertad a esos delincuentes una y otra vez? Un sistema de justicia que funcione es fundamental. En educación, todos los candidatos hablan de mayor acceso, de mejor calidad, de nuevos planes de estudio, infraestructura, tecnología, maestros más capacitados y mejor pagados. Es todo, pero quizás es mucho. ¿Cuáles serían los 3 sectores a los que usted en educación le daría prioridad, Guillermo Celi? Simplemente para concluir la idea de la pregunta anterior, Lenny, hay que ser contundente con el apoyo a nuestros pescadores artesanales. No es posible que se les estén robando sus fibras, que se les estén robando sus motores. Hay que dar ese apoyo contundente a través de la Armada para la vigilancia de nuestras costas y apoyar a la gente sencilla y humilde que realiza la pesca artesanal y que genera empleo y genera mejores días para su familia. Cuenten conmigo. En materia de educación, acabo de señalar una visión clarísima con el tema de la eliminación del examen Ser Bachiller, pero también vamos a fortalecer principios y valores de la nación ecuatoriana como la honestidad, la transparencia, la decencia, el trabajo esforzado para salir adelante. Por eso vamos a incorporar materias como moral y cívica, lugar natal, lógica y ética. Y 2 materias fundamentales que son importantísimas. La primera, educación vial. La primera causa de muerte en el Ecuador son accidentes de tránsito y tenemos que salvar vidas. Y este es un proceso de educación, no solamente una campaña publicitaria. Y adicionalmente también riesgos para saber actuar en casos de terremotos, Juan Fernando, en el tema educativo, usted cuenta quizás con una ventaja. Su madre ha sido ministra de Educación y tiene una amplia y destacada trayectoria en ese ámbito. ¿Cómo abordaría usted este tema del que depende el avance o el estancamiento de la sociedad? La educación es fundamental, y lo sabemos todos. No se puede hablar solamente desde la enseñanza, como se ha pretendido siempre, hablar de las escuelas, de la infraestructura, del acceso, de los profesores. Hay que pensar desde el aprendizaje también, desde ese niño que está en una situación de desnutrición crónica infantil, que vive en un lugar violento, que probablemente no tiene el desayuno porque su lugar familiar, su condición socioeconómica no se lo permite, que camina 1 hora hasta la escuela y que llega cansado, y que por más que se invierta desde el lado de la enseñanza, ese niño probablemente no va a aprender. La educación hay que pensarla de manera integral, lograr esa educación de calidad, quitar esta muletilla de que todos tienen que tener acceso a la universidad. Ni los países más ricos pretenden eso. Hay que devolverle la dignidad a las carreras técnicas, a los bachilleratos técnicos, dar alternativas y entender que el aprendizaje se da a lo largo y ancho de la vida. ¿Universidad para todos, Guillermo, o no? Bueno, lo acabo de señalar hace un momento. A los jóvenes hay que orientarlos. Por eso vamos a reactivar primero los colegios técnicos para que los jóvenes salgan del tercero de bachillerato conociendo un arte, un oficio, carpintería, electricidad, mecánica. Eso será fundamental. Y luego con orientación para saber que no solamente se pueden tomar las carreras tradicionales, sino carreras técnicas que rápidamente puedan ayudarles a ustedes, jóvenes, a poder inmediatamente tener un empleo, un emprendimiento. Pero lo otro también, vamos a cortar la brecha digital. Ayer en el debate yo hablaba de Michelle Pinargote, una manabita que estudia allá en Santana y que tiene gravísimos problemas de conectividad. Ella representa a los miles de jóvenes ecuatorianos que tienen los mismos problemas. Hay una profunda deserción escolar de cerca de 30.000 niños y eso tenemos que cambiar. El Internet tiene que ser un servicio básico para todos y no un privilegio de pocos. Obviamente con una escala de montos o de valores a pagar por el mismo, pero tenemos que masificar. Hoy día solamente 2 de cada 10 familias en el sector rural tienen una computadora y tablet, y en el sector urbano solamente 4 de cada... Juan Fernando, usted dice una verdad, ni siquiera en los países más avanzados del mundo todos tienen acceso a la universidad, pero tienen otras opciones. En el Ecuador esas otras opciones no existen y no podemos tampoco cortarle las alas, quitarle los sueños a la gente de acceder a una carrera y de formarse profesionalmente. ¿Qué opción ante aquello? Absolutamente, Lenin. De eso se trata, de darle alternativas a los jóvenes, que yo difiero un poco de la perspectiva de Guillermo. Más que esa guía, lo que hay que buscar es esta identificación de cuáles son
realmente las aptitudes de los jóvenes, que los jóvenes puedan entender qué es lo que les apasiona. Es fundamental en la vida hacer lo que uno le gusta, solo así tiene uno la posibilidad de ser bueno en aquello y obviamente de ser feliz, ¿no? Y para ello, nuevamente, el impulso de las carreras técnicas, el impulso de los bachilleratos técnicos, darles alternativas para que los jóvenes encuentren cuál es esa actividad que les va a permitir ser ciudadanos que sean de bien, que generen riqueza en nuestro país, etcétera. Una cosa clave con la educación es volver a clases. Está clarísimo que hay que romper la brecha tecnológica, pero hay que tender a volver a las aulas y para eso desde el Estado hay que generar las condiciones necesarias para... Según datos del IES, y con esto vamos cerrando ya el primer bloque, según datos del IES, durante el 2020 se perdieron 210.000 empleos. Guillermo, ¿cuáles son las reformas y demás acciones sostenibles y concretas que usted plantea para generar trabajos que respeten los derechos de los trabajadores? Bueno, será fundamental. No solamente se han perdido 700.000 empleos, de los cuales 200.000 empleos son jóvenes de menos de 29 años. Por eso vamos a crear un fondo de recuperación económica ahora y pospandemia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a lograr vendiendo bonos del Estado al sector financiero, es decir, a la banca, cooperativas y en general a los ecuatorianos. Eso va a fortalecer este fondo para entregar recursos. Primero, capital de operación para las MIPYMES, es decir, las micro, medianas y pequeñas empresas que hoy día nadie les ha ayudado, para que mantengan al menos primero a sus colaboradores y puedan incrementar el número de empleados que lamentablemente hoy día se han perdido. Eso será fundamental con este fondo, pero también servirá el fondo de capital semilla, un capital semilla sin intereses de 5, 10, 20 hasta $30.000. Con eso podemos generar 36.000 nuevos emprendimientos. Con 10 empleados cada emprendimiento son 360.000 empleos, con capacitación a través de la universidad y esa será... ¿Cuál es la fórmula que plantea Juan Fernando Velasco, tomando en cuenta que los empleos no se crean por decreto y que requieren de propuestas creíbles? Efectivamente, Lenin, los empleos no los crea el gobierno. Los empleos están en el sector privado, por lo tanto lo que hay que hacer desde el Estado, un Estado eficiente, un Estado pequeño, responsable, consecuente con la crisis fiscal que vivimos, es liberar, sacarle la soga al cuello que le ha puesto a los ciudadanos, quitarle el freno de mano, quitar tanto trámite, tanta licencia, tanto permiso, tanto requisito, tanta corrupción enquistada en todos estos niveles del Estado para que el ciudadano pueda emprender y que encuentre en el Estado realmente ese compañero, ese aliado, ese empujón, ese envión que necesita, porque los ecuatorianos lo que quieren no es que les regalen dinero, lo que quieren es salir adelante. Ese es el espíritu de los ecuatorianos, pero parecería muchas veces que el Estado está en contra de ello. El empleo se va a generar cuando los ecuatorianos puedan producir, puedan generar sin tanta traba, sin tanto problema, con condiciones favorables para ese emprendimiento. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hay más temas: impuestos, tasas de interés, dolarización, lucha contra la corrupción, entre otros. Sigan en nuestra sintonía. Reiniciamos el debate en esta ocasión. Empezaremos con Juan Fernando Velasco. El déficit fiscal de 2021 está previsto en $7.700 millones. Hay que encontrar mecanismos para incrementar los ingresos del Estado. Todo gobierno nuevo aplica reformas tributarias para financiar sus proyectos. Los 3 impuestos de mayor peso son IVA, impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas. ¿Qué propone en relación a ellos? Nosotros sentimos que la ciudadanía no da más con los impuestos. Tenemos que buscar otras fuentes de ingreso. Este es un Estado ineficiente, es un Estado que se le va a 30% en la corrupción, de acuerdo a datos del FMI, con respecto a la compra pública. Y tenemos que lograr que ese dinero se quede en manos de los ecuatorianos. Tenemos que buscar otras fuentes de ingreso donde la inversión extranjera directa resulta fundamental, tomando acciones concretas, directas, eficientes, innovadoras que atraigan esa inversión, en donde el ISD seguramente para cualquier inversionista extranjero que se le diga que venga a Ecuador y que ponga $1, pero que ese dólar inmediatamente pierde el 5%, desalienta. Así que trabajaremos en propuestas que sean concretas y, como digo, novedosas, que permitan exenciones del impuesto a la renta durante un periodo determinado, que permita acciones e incentivos tributarios y de esa manera
¿Usted concuerda con la propuesta de Juan Fernando Velasco? En el IVA sabemos que no, ya dijo del 12 al 8%, pero con el impuesto a la renta y con el ISD, ¿qué haría? Bueno, eso vamos a mantenerlo, el ISD lo vamos a ir disminuyendo 1.5, 1.25 cada año, pero hay algo que es fundamental. Yo soy el autor de la figura de los polos de desarrollo económico, que es una figura que atrae la inversión nacional extranjera, exonerando a aquel inversionista que hace su inversión, sea en turismo, sea en cualquier tipo de actividad educativa, de salud, etcétera, por 8 años del impuesto a la renta. ¿A cambio de qué? De firmar un contrato de inversión con el Estado ecuatoriano garantizando un número de empleos. Es que eso es lo que necesita el Ecuador, empleo y más empleo. Esa será una figura que la pondré de manifiesto y la pondré operativa. Está aprobada hace más de un año, pero lamentablemente del gobierno que es parte, o fue parte de Luis Fernando Velasco, ni siquiera la aplicó ni sabían. No sé si por celo o por qué, pero esa es una figura contundente en favor de la gente, del empleo. Y para el turismo, 12 años de exoneración de impuesto a la renta. Necesitamos fortalecer la dolarización. Si se exoneran impuestos, usted hablaba, Juan Fernando, de ciertas exoneraciones al impuesto a la renta, entonces, ¿de dónde obtiene recursos el Estado? ¿Cómo se financian las obras? ¿Cómo se pagan los sueldos? Porque estamos hablando de casos específicos, Lenin. Si logramos que una inversión extranjera venga, implante, que ponga 15, 20 millones de dólares en un complejo turístico en las costas de nuestro país, eso va a generar inmediatamente el ingreso de esos recursos, va a generar empleo, va a generar riqueza entre quienes participen ahí, empleo directo, y ese dinero termina quedándose en Ecuador. Es una situación en la cual el Estado ecuatoriano, los ecuatorianos ganamos. Sí, hay dejamos de recibir ese impuesto a la renta, pero en este momento no recibimos nada. El impuesto a la renta de cero es cero. Lo hicimos desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Nosotros generamos la posibilidad de que los nuevos emprendimientos en arte y cultura, por ejemplo, no paguen impuesto a la renta en un periodo de 5 a 7 años, entendiendo que la riqueza está primero en la posibilidad de generarla y luego el Estado pues puede cobrar los impuestos. Baja el IVA, baja el ISD 1.25 por año, baja el impuesto a la renta o lo elimina, mejor dicho, en los llamados polos de desarrollo. ¿De dónde va a sacar la plata, Guillermo? Más aún tomando en cuenta que el petróleo cada vez cuesta menos. Lo acabo de explicar hace un momento. Vamos a vender bonos del Estado en cerca de 4.000 a 5.000 millones de dólares en este fondo de reactivación económica actual y para la pospandemia, que serán fundamentales. Adicionalmente, vamos a requerir un nuevo crédito a un país amigo, nuestro principal socio comercial, como es los Estados Unidos, de 6.500 millones de dólares. Ya lo han hecho con Colombia y con Perú, un crédito SWAT. Lo vamos a requerir en el país justamente para apoyar a la gente más sencilla y humilde que hoy día la está pasando mal. Por ejemplo, recorriendo Quito, me encontré con una maravillosa mujer emprendedora. Ella se llama Fernanda Palacios, vende helados de paila ahí en la plaza de San Francisco. Le mando un abrazo. ¿Ella qué me dice? Solo quiero que me dejen trabajar y tener un capital para emprender y mejorar mi negocio. Cuenta conmigo. Fernanda, al igual que miles de ecuatorianos, quieren exactamente lo mismo. Vamos a justamente reactivar la economía a través del empleo y del sector privado. Última pregunta, Juan Fernando Velasco. Para luchar contra la corrupción, ¿cuál es su propuesta? En su plan de trabajo se habla de una reforma judicial. Le pregunto, ¿es eso una nueva metida de mano a la justicia? Pero sobre todo, Juan Fernando, ¿cómo recuperamos lo robado? Bueno, la Asamblea es fundamental, esta ley anticorrupción que está discutiendo, la ley de extinción de dominio, fundamental también para recuperar lo robado. Nosotros planteamos para combatir la corrupción la creación de jueces nacionales, Lenin. ¿Qué es lo que sucede? Los casos de corrupción son tratados por jueces que pueden sentir la extorsión del lugar en donde se desempeñan. Si hay un caso de corrupción en una provincia, pueden sentir la presión de la gente de poder de esa provincia, el prefecto, el alcalde, los poderes económicos. Necesitamos jueces nacionales que además se sientan protegidos para tratar estos temas y que si se encuentra irregularidades en sus sentencias, pues también sean sancionados de la misma manera. Y hay que quitarle el negocio a los delincuentes. Los corruptores son tan culpables como los corruptos, es decir, el empresario que es cómplice de estas compras con sobreprecio deben tener...
entiendo que deben tener también una sanción, que con eso iba a concluir su idea, Juan Fernando. Guillermo, usted señala que va a establecer mecanismos de control, transparencia y lucha contra la corrupción en funcionarios e instituciones públicas. Lo dice su plan de trabajo. Denos un par de ejemplos de esos mecanismos que propone. Bueno, fundamentalmente es ir hacia el gobierno informático, que todos los trámites o la mayoría de los mismos se hagan a través de línea. Hoy día todo el mundo puede adquirir lo que es la firma electrónica. Esto va a facilitar y eliminar tanta tramitología que también genera lamentablemente corrupción. Pero vamos a hacer sobre todo un gobierno honesto y transparente, con un presidente que no tenga conflicto de intereses y que busque el bien común. Eso le planteamos a los ecuatorianos, pero también ecuatorianos, algo que es fundamental para ustedes. Vamos a aprobar esa ley de extinción de dominio. Si no lo hace la Asamblea Nacional porque no está a la altura de los ecuatorianos, los primeros 90 días, entre otros temas, llevaremos a consulta popular el texto íntegro de esta ley para poder recuperar tu plata para salud, para educación, para generar emprendimiento. Eso es fundamental, es plata de los ecuatorianos que se han robado. Y adicionalmente, fortaleceremos el apoyo económico dentro del marco de la independencia de funciones para la justicia y que la Fiscalía tenga independencia del Consejo de la Judicatura. Creo que con eso quería terminar. Guillermo Celi, queremos agradecerle a Juan Fernando Velasco y a Guillermo Celi, candidatos a la presidencia de la República, por su participación en esta exposición y confrontación de sus propuestas. Una pausa y volvemos. Concluimos aquí Contacto Directo. Mañana regresan las entrevistas para ustedes. Que tengan todos un buen día.